En graves problemas se encuentra el expresidente Felipe Calderón, y es que se acaba de filtrar un video que lo va a poner a sudar en frío. Estamos cada vez más cerca de que este criminal de cuello blanco tenga que darle un montón de explicaciones a las y los mexicanos. Patriotas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, yo soy Carolina García, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como CaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Vamos pasando de una vez con nuestro tema, y es que agárrense con esto que está pasando, pues resulta que Felipe Calderón Hinojosa está metido en graves problemas. Sabemos perfectamente bien que desde cuando el presidente López Obrador y el pueblo de México quieren, que poco a poco vaya pagando por todos estos males, por todos estos daños, y que esto que él le hizo a nuestra nación no se vuelva a repetir. Pues ahora se está filtrando un video y lo compartió el presidente López Obrador, que compromete, que pone a temblar a Calderón. Vamos a verlo en la siguiente información. Para allá vamos y luego contigo. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 22 de febrero, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC. Incluso habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento, de esta operación de Estado, así lo denominó él, porque todas las instituciones que estuvieron implicadas operaron para este encubrimiento, e incluso se presionó a tal grado a la Corte y en especial a él que llevaba esta investigación, que él temió que podrían desaparecerlo, ¿no? Él indica que le dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos proyectos ya firmados, y que si él no se presentaba en la Corte a las 8:30 de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al Pleno. En toda esta operación de Estado se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, cuya prima era una de las dueñas de esta guardería ABC. Es muy trascendental esto, presidente, porque sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal. Incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso de la guardería ABC. Se impidió que los niños, los sobrevivientes, viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia, y se les trasladó a otros hospitales aquí en México, cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de Estado, para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que orquestó toda esta operación de Estado, y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio, y muchos de ellos con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica. Yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo, y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más
por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial. Y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial. Y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, ¿no? Llegó entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde. Todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante del vicegobernador, que le dice, vamos a Tierra Caliente, vamos a Patzingán, quítate las chamarras. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión. Pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no solo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar usaban un término, daño colateral. Y la guerra. Y perdieron la vida funcionarios. Y desde luego militares. ¿Qué no se dio cuenta? ¿Quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo
Rápido y Furioso. ¿Qué? ¿No sabía de las masacres? Y de esto que tú estás planteando. A ver, vamos a refrescar la memoria. No tienen ahí, porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos, porque el poder es una tentación. Y si no hay ideales y no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo. Pongan lo que comentó Moreira. Una vez lo pusimos aquí, porque era guerra. Le decían a los altos mandos: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? O sea, ¿qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zabludovsky? Perdón, finado López Dóriga, Loret de Mola. Al contrario, Loret de Mola ayudándole a García Luna. Y metido con los marinos, con lo de la niña Frida, Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo: aquí no hay ninguna niña, con mucho valor. Pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje. Pero esto de Moreira es muy representativo de este pensamiento autoritario. Ayer pone en su Twitter, y además es interesante el tema, dice que yo les mando a decir a los asesinos: abrazos, no balazos. No mando a decirles a ellos eso. Yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas. Y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. En eso somos distintos, él y yo. Él piensa
que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Yo no sé cómo dice el católico que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos. Si se atiende a los jóvenes, si se dan opciones alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. De eso no tengo la menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no solo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia. No han medido, porque el INEGI no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa. Pero, a ver, ¿cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? De niños huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres. ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes, de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas? ¿Solo ametrallando? Esa es una discusión de fondo. ¿No encontraron eso? ¿Sí? A ver, nada más ese fragmento. Es que es toda una historia, porque resulta que este señor Moreira fue presidente del PRI y muy cercano a Peña Nieto. Entonces, los panistas lo acusan pues de desvío de recursos, y siempre en Coahuila los panistas, eso era antes, eso ya cambió completamente, ahora son cardales, siempre sacaban, ¿no?, que los Moreira, que habían endeudado al Estado, que eran unos corruptos. Esa era su campaña de los panistas en Coahuila. ¿Pero qué pasaba? Pues que se entendían, porque eran lo mismo, sobre todo arriba. Entonces, antes de irse Calderón, la Procuraduría da a conocer que no había motivos para acusar al señor Moreira
por corrupción ni por ningún delito. Lo exoneran antes de que saliera Calderón, antes de que entrara Peña. Le entregan su oficio de que no tiene delito. Luego viene la elección de nuevo en Coahuila y detienen al señor Moreira en España, pero todo propagandísticamente hablando, porque les convenía. Y ahorita vamos al ABC, ahorita vamos a ir a eso, porque les convenía, ¿no?, que ganara el PAN, con Moreira en la cárcel en España. Pues los tuvieron que soltar porque muestra que estaba exonerado. Entonces, todo esto, pues yo lo denuncié en su momento, en Coahuila, en los actos, les decía yo a la gente, les están engañando, son lo mismo, les di a conocer el expediente. Así actuaban, pero en ese entonces declara Calderón en contra de Moreira y Moreira le contesta y es una respuesta fuerte, pero no es el que sea fuerte porque la está replicando, sino por lo que dice de un asunto o de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente, de lo que se tenía que hacer. Esto dicho por el que era gobernador de Coahuila al que era presidente de México. A ver si ya lo encontraron. Pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, ¿no?, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información, porque no solo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN, y ganó el PAN, y utilizaron esta desgracia como propaganda. O sea, una cosa horrorosa, inhumana. Porque no solo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres. No. ¿Por qué? O estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN. Al final, en toda la guerra esta mediática, en toda la campaña mediática, echándose la culpa, los que sacaron raja fueron
los del PAN, porque llevaron a la gente a votar por ese padrés en esa elección, que sucedió en vísperas de esa elección. Entonces, no, muy indigno. A ver. ¿Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees. Tranquilízate. No encontraste nada porque no. No, pero repite la frase. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice, no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya, eso son las diferencias. Claro, este señor vive, sí, hay que irlo a entrevistar, a ver si es cierto y si sostiene eso. Y pues bien, amigos, ahí lo tienen. Esto es todo por el video del día de hoy. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nuestros contenidos. Síganme en redes sociales, no olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y ayúdenme compartiendo este video.